Gloria al Señor. Le voy a invitar, iglesia. Usted pueda buscar en el libro de Romanos capítulo 8. Gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. El Señor ha estado trayendo una palabra a mi espíritu acerca de los procesos. Y preparando esta palabra, he podido entender muchas cosas y muchos procesos por los cuales Dios me ha pasado en este año, y yo sé que usted también va a entender algunas cosas del por qué y el para qué. Amén. Es importante que cerremos este año entendiendo lo que Dios procesó en nosotros y prepararnos para los nuevos procesos que vienen en el 2019. Amén. Y tiene como título este mensaje: los procesos tienen el potencial de bendecir tu vida. Gloria a Dios. Romanos 8, versos 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando yo leía este pasaje y esta frase que dice todas las cosas les ayudan, entendí que estamos hablando acerca de procesos. Estamos hablando acerca de procesos. Y las situaciones que afectan nuestras vidas pueden venir marcadas por tres cosas. O vienen de tres fuentes, provienen de tres fuentes. Pueden ser pruebas para nuestra fe, ataques del enemigo, y pueden ser el resultado de malas decisiones. Cuando son el resultado de malas decisiones, nosotros tenemos que hacer acciones, ejecutar acciones para cambiar eso. Pero independientemente de que sean pruebas, sean ataques o sean resultados de malas decisiones, estas tres cosas desatan en nosotros procesos que Dios utiliza para bendecirnos. Dios no es el culpable de las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Él va a interferir directamente para que a través de un proceso nosotros entendamos, enmendemos nuestro camino y obtengamos la bendición. Amén. Entonces los procesos en nuestra vida Dios los utiliza para hacernos crecer. Y cuando hablamos de procesos, tenemos que entender lo que es un proceso. Ok, la vida está llena de procesos y hay procesos en todas las cosas. Cuando usted ve una silla de madera, esa silla de madera para llegar a ser silla pasó por un proceso, ¿verdad? Primero era un árbol, del árbol con un proceso se obtuvo la madera. Luego esa madera trabajada a través de un proceso fue transformada y podemos ver entonces una silla ya hecha. Pero lo que vemos hoy ha pasado por un proceso. Ha pasado por un proceso de transformación. Ha pasado por un proceso donde se han añadido y se han quitado cosas. Ha pasado por un proceso que ha cambiado incluso la imagen de lo que era en un principio. Amén. Entonces, todo, absolutamente todo en la vida son procesos. Cuando somos niños no tenemos la madurez para ciertas cosas que podemos hacer cuando somos adultos. Necesitamos un proceso de crecimiento. Eso es un proceso, amén. Si usted ve una semilla, la semilla tiene un potencial increíble dentro de la semilla. Pero para que esa semilla pueda llegar a ser un árbol y dé fruto, tiene que pasar por un proceso. El hecho de que la semilla tenga el potencial dentro de ella no le garantiza que va a llegar a ser un árbol. Si no es sembrada y no es pasada por el proceso de la siembra, nunca va a llegar a ser un árbol. Siempre se va a quedar en semilla, aunque tenga el potencial de árbol dentro de ella. ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces, dentro de nosotros hay un potencial que Dios tiene, quiere y requiere desarrollar. Pero es imposible que ese potencial se desarrolle si no pasamos por procesos. Los grandes hombres y mujeres de Dios, todos han pasado por procesos. Y nosotros vemos hoy el resultado de una vida de proceso.
y a veces conocemos la gloria, pero no conocemos la historia. Y cuando vemos de cerca la vida de estos hombres y mujeres de Dios, entendemos que han sido pasados por dificultades, por crisis, por muchas veces por dolor, y que Dios ha utilizado todo eso en beneficio del crecimiento espiritual en la vida de ellos. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por procesos. Moisés pasó por un proceso fuerte, David pasó por procesos, José, Abraham, todos, el mismo Jesús pasó por un proceso fuerte como hombre, como ser humano. Amén. Y dice la palabra en Juan 4:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces es necesario el proceso en nuestras vidas. Tenemos que estar claros con eso para que cuando estemos pasando por alguna situación que enmarca un proceso en nosotros, no nos extrañemos, no nos asustemos. No digamos, Señor, ¿qué está pasando? Sino que entendamos que hay un proceso y que Dios quiere sacar algo bueno de eso. Las personas pasamos por procesos porque necesitamos madurar emocionalmente, necesitamos madurar en nuestro carácter. Y la persona madura se consigue por el desarrollo adecuado del carácter. Para que usted logre una madurez, tanto como persona, como cristiano, como ciudadano, usted requiere pasar por un proceso de madurez que moldee su carácter hasta que ese carácter esté conformado a lo que Dios quiere. Amén. Como cristianos, ninguno de nosotros, está exento a los procesos, ninguno. No nos podemos saltar los procesos. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por algunos procesos en nuestra vida. Y hoy usted va a entender algunas cosas referente a los procesos. Para llegar a ser un hombre y una mujer de Dios, como Dios quiere, porque somos los que estamos en este camino, los que hemos sido llamados por Dios, los que estamos en este lugar y adoramos a Dios, creemos en un Dios vivo. Somos gente de Dios, pero no somos todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. En este momento, usted no es todo lo que Dios quiere que usted llegue a ser. Y para usted llegar a ser todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios planeó, todo lo que Dios diseñó para usted, es necesario que pase por el proceso. Que pasemos por los procesos. Para que en los procesos debemos estar dispuestos a ser cambiados y transformados. Y esto se logra cuando estamos bajo autoridad, cuando estamos bajo cobertura, cuando nos sometemos a una autoridad espiritual y cuando en ese sometimiento se nos pedirá que hagamos cosas que tal vez no estamos de acuerdo, tal vez no nos gusten, pero en ese proceso nuestro carácter va a ser formado y pulido y nosotros vamos a aprender a depender de la voluntad de Dios y no de la voluntad nuestra. Amén. Eso es una de las cosas que Dios busca a través de los procesos. Entonces en esta mañana quiero enfocarme en 10 principios que rigen los procesos de Dios en nuestras vidas. Pueden haber muchos más. Yo hice una lista de 10, espero me dé tiempo en esta mañana a tocarlos todos. Y vamos a comenzar con el número 1. La perseverancia es necesaria para pasar los procesos. No podemos dejar el proceso a la mitad. Tenemos que ser perseverantes en mantenernos dentro del proceso que Dios tiene con nosotros. Cuando usted entra en una situación donde usted no sabe por qué, ni sabe para qué, pero hay un para qué, porque Dios no nos pasa a nosotros en balde, siempre hay un para qué. Entonces, en esa búsqueda del para qué, Señor, ¿para qué? ¿Qué vas a sacar tú con esto? Señor, ¿qué vas a hacer tú conmigo? En eso debemos ser perseverantes para poder mantenernos dentro del proceso de Dios y no perder ninguno de los beneficios que este proceso trae. Otra cosa importante que es necesario saber, los procesos son continuos.
La vida está llena de procesos, mi amado. Te dirá, bueno, pero yo acabo de salir de un proceso duro en mi vida. Y Dios hizo conmigo esto, formó esto. Prepárate, porque viene otro proceso. Los procesos nunca dejan de ser. Nunca pasarán. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Dios siempre va a tratar con nosotros. Dios siempre nos va a procesar, porque Dios siempre va a ver algo bueno para sacar de nosotros. Siempre. Nunca va a terminar con nosotros hasta que nos vayamos de esta tierra y estemos con Él. Amén. Y dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir el propósito que Él diseñó para ti y para mí a través del proceso, y va a hacer lo que sea necesario hacer en nuestras vidas, y va a tocar lo que sea necesario tocar, va a quitar lo que sea necesario quitar en nuestras vidas para Él lograr obtener lo que Él quiere de nosotros. Amén. Tercer punto, tercer principio. En medio del proceso vamos a ser probados como oro. Usted no va a ser probado como chatarra. Usted no va a ser probado como cualquier cosa. Usted va a ser probado como algo valioso, porque nosotros somos valiosos para Dios. Entonces, en la misma medida que tenemos un valor para Dios, en esa misma medida vamos a ser probados. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. La fe siempre va a ser probada en nosotros. Siempre vamos a ser probados en nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque somos valiosos para Dios, es que vamos a ser probados como algo valioso. Y el oro es algo valioso y se prueba con fuego. Y el fuego aquí tipifica la crisis, la presión de la prueba, la crisis de la prueba es tipificada por el fuego. Pero dice, según aquí Primera de Pedro, que el oro, cuando se prueba con el fuego, sale toda la escoria, ¿verdad? Cuando usted prueba con el fuego el oro, sale toda la escoria y queda el oro puro. ¿Por qué? Porque era oro, pero tenía cosas que estaban empañando su imagen sí, tenía impurezas que estaban manchando todo lo que Él es. Así mismo somos nosotros. Lo que está en nuestro interior, el soplo de vida que Dios puso en nosotros, su espíritu, es puro, es santo. Pero hay cosas en nuestras vidas que están manchando esa imagen. Por eso es que la palabra dice que el tesoro está en vaso de barro. El tesoro está dentro. Lo que está dentro es un tesoro, pero el vaso es de barro. Entonces debemos ser procesados para que este vaso se pueda adecuar al tesoro que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros logremos, como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me enfoco hacia lo que está adelante para lograr asirme de aquello, llegar, obtener para lo que yo fui alcanzado. Tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, tú y yo tenemos un diseño. Dios nos hizo con una razón y toda nuestra vida va a girar en torno a ese diseño de Dios. Amén. Tal vez usted dirá, y si usted hace retrospección un poco de lo que ha sido su vida hasta ahora, usted hoy estoy segura que puede llegar a la conclusión y decir, wow, Dios me pasó hace unos años por esto, hice esto, trabajé en tal cosa, hice tal cosa, y hoy todo eso me ayuda a lo que yo estoy desarrollando en Dios hoy. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? A veces decimos, bueno, no entiendo por qué estoy trabajando yo en este lugar. No me gusta este tipo de trabajo, pero bueno, Dios me abrió las puertas aquí estoy trabajando. Dentro de unos años usted va a entender por qué trabajó tanto tiempo en ese lugar y por qué aprendió todo lo que tenía que aprender, porque hay un plan y un propósito de Dios. Y en Dios nada se pierde. Dios utiliza todo. ¿Por qué yo nací en una familia así? ¿Por qué yo nací en Venezuela? Yo hubiese querido nacer en el imperio. Pero ¿por qué yo nací en Venezuela? Le voy a decir, hay un propósito por el cual usted nació en Venezuela. Venezuela necesitaba de un venezolano como usted. No hay otro venezolano igual a usted.
Cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos algo especial para dar. Y si nacimos en Venezuela, está diseñado que lo demos en Venezuela, que se lo demos a Venezuela. Y esto no implica el lugar donde usted está, porque mucha gente ha salido de Venezuela y sin embargo está orando por Venezuela, está enviando recursos para Venezuela y tienen a Venezuela en su corazón y no están acá, pero son venezolanos, amén, y están pendientes de su país. Entonces, todo lo que ocurra en tu vida, todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, tiene que ver con el diseño de Dios. Forma parte del proceso en medio del cual Dios te colocó, amén. Entonces, en vez de ser resistentes a los procesos, vamos a dejarnos llevar por el Señor y vamos a dejarnos moldear. Hay una joya dentro de ti que tiene que manifestarse, que tiene que salir. Entonces, no te extrañes, vas a ser probado como oro, con fuego, con presión, con crisis, con dolor. Ana Elsa, no diga eso. Escúchame, amada iglesia, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra manera. Cuarto principio, todo el proceso contribuye a nuestro crecimiento. Todo el proceso. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan. Ese esposo gruñón, ese esposo peleón, te ayuda. Te ayuda. Esa esposa que a veces ayuda a tu propósito. Ayuda. Esos hijos rebeldes ayudan a que tú tengas más fe, a que tú te pegues más de Dios, a que tú confíes más en Él. No es que Dios, yo quiero que usted esté claro en algo, no es que Dios te envía las cosas, no, sino que Dios aprovecha el momento y lo utiliza para tu beneficio. Dios no te envía la enfermedad, pero en medio de la enfermedad y de un proceso de enfermedad, Dios trata contigo y tú aprendes a confiar en Dios, a creer en Dios, a entregarle tu vida a Dios, amén. Igualito en todos los procesos es así, porque el fin del proceso es que nos ayude a bien, según Romanos 8. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, el fin de todo proceso es bienestar. No creas que cuando estás en medio del proceso vas a terminar mal. No creas que cuando estás en medio de la situación difícil todo va a acabar mal. No, el proceso Dios lo usa para bendecir. El proceso es para tu bien, para tu crecimiento. El proceso es para que tú ames y conozcas más a Dios. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y en este obrar de todas las cosas, en este obrar del día a día, tenemos la garantía de que todo lo que Él permita, todo lo que Dios permite, sea dolor, sea crisis, sea bendición, porque a través de las bendiciones también somos procesados. Todo lo que Dios permita va a ser usado para transformarnos a nosotros. Va a ser usado para cambiarnos. Amén. Romanos 8:28 también dice a los que aman a Dios. Y ahí es cuando vemos y decimos, pero yo amo a Dios. Y ahí entendemos muchas escenas de nuestra vida y decimos, wow, con razón, yo amo a Dios. Dios tiene un plan conmigo, con razón. Yo atravesé por el valle de sombra y de muerte y salí victorioso. Con razón yo atravesé las aguas, por las muchas aguas y no me ahogaron. Atravesé el fuego y no me quemó, pero lo atravesamos. El problema es que a veces no queremos atravesarlo. Atravesamos por el fuego, pero no nos quemamos. Atravesamos por las muchas aguas, pero no nos ahogamos. ¿Por qué? Porque hay propósito de Dios y Él en todas las cosas nos ayudan a bien. Porque dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros. Escuchen. El que comenzó la obra no dice el que comenzó la buena obra en nosotros. Lo que Dios está haciendo con nosotros es bueno. Lo que Dios va a hacer con nosotros es bueno. Lo que Dios va a hacer con tu familia es bueno. Lo que Dios va a hacer contigo es bueno. Lo que Dios va a hacer con Venezuela es bueno. Y esa obra que Dios comenzó, Él la va a perfeccionar. ¿Y cómo va a perfeccionarla? A través de procesos hasta el día de Jesucristo.
Entonces vamos a estar sometidos a procesos hasta que Cristo venga, mi amado hermano. Y eso tenemos que tenerlo claro, para no perder la fuerza en medio del proceso, para no desalentarnos y para no pensar que fue que Dios se olvidó de nosotros. Mira, hay personas que han sido sometidos a procesos fuertes y en medio de su situación de no entender por qué. Yo he escuchado que dicen, Dios mío, pero es que el cosmos está en contra mía, porque es que todo me sale mal. No es que el cosmos está en contra tuya, es que Dios está a favor tuyo, porque Dios te está puliendo como el oro. Dios está sacando de allí todo lo que tiene que quitar para que entonces quede ese tesoro hermoso, amén, para que Él pueda manifestar su gloria. Y fíjense que dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, el proceso viene porque tenemos propósito de Dios en nosotros. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. El fin de todo proceso es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. El objetivo que Dios tiene con todo proceso que permite en nuestra vida es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Entonces, si a través del proceso difícil nosotros aprendemos más tolerancia, nos parecemos más a Jesús. Si a través de la situación fuerte nosotros aprendemos a dar, nos parecemos más a Jesús. Si a través de una situación complicada dentro de la familia nosotros aprendemos a perdonar, nosotros nos parecemos más a Jesús. Entonces se da cuenta que el fin de todo el propósito es que Jesús pueda ser manifestado en nosotros como Dios quiere que sea manifestado. Porque a veces nosotros nos ponemos un techo y nosotros pensamos, bueno, Jesús era así, yo voy a hacer hasta aquí. Pero es que Dios ve más allá. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos de acuerdo a lo que nosotros creemos que podemos llegar, a lo que yo creo que yo puedo alcanzar. Yo puedo llegar hasta aquí, Señor, más de allá no puedo, yo doy hasta aquí. Pero Dios ve que tú puedes dar mucho más allá. Dios ve que tú puedes entregar mucho más de lo que has entregado. Dios puede ver que tú puedes amar más de lo que has amado, que puedes perdonar más de lo que has perdonado. Y por eso entonces Él nos somete a ciertos procesos para que eso pueda salir y pueda manifestarse. Amén. La garantía de Romanos 8:28 de ser conformados a la imagen de Jesús contiene una verdad fundamental que nos ayuda y nos fortalece en medio de la situación difícil. El saber que Dios está utilizando el proceso para hacerme más parecido a Jesús, en medio del proceso, eso me tiene que ayudar a mí. Porque cuando yo estoy pasando por la situación difícil y digo, Dios, ¿para qué es este proceso? Señor, ¿qué tú quieres más de mí? ¿Qué tú quieres sacar más de mí? Solamente saber eso me ayuda a pasar el proceso. Me ayuda a entender el proceso y a no dejarlo a medio camino. Y a no dejar, bueno, Señor, no voy a tratar esta área de mi vida ahorita porque, bueno, dentro de unos años hablamos y vemos si la tratamos. No, si tú y yo estamos conscientes de que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, que Dios quiere que nos parezcamos cada día más a Jesús, vamos entonces a recibir el proceso como tenemos que recibirlo. Señor, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Cuando Pablo cayó del caballo, Saulo, eso fue un proceso así, en un abrir y cerrar de ojos. Que Dios lo tumbó del caballo y en esa tumbada del caballo le tumbó el orgullo, le tumbó todo. Lo primero que el hombre dijo es, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero ¿cuánto le costó a Saulo llegar hasta allí? Porque a veces los procesos de Dios son para que nosotros podamos llegar a un punto en nuestra vida y decir, Señor, me rindo. No sigo haciendo las cosas a mi manera. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? ¿De qué manera tú quieres que yo lo haga? Amén. Gloria a Dios. Y debemos avanzar en medio del proceso con ese conocimiento que tenemos. Fíjese, la tribulación y la crisis trae una cantidad de emociones que se desatan en nuestro interior. Cuando usted está sometido a una crisis, a una prueba, cuando usted es sometido ante un ataque de Satanás, en su interior comienzan a moverse muchas emociones y sentimientos que si no son canalizados, lo pueden desenfocar
lo pueden desenfocar y le pueden hacer perder el proceso por el cual usted está pasando. Se desatan sentimientos de desesperación, de dolor, de venganza, de autocompasión, de ira, de falta de perdón. Todo eso se desata. ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Por qué mi hermano me hizo esto? ¿Y por qué mi familia me trató así? ¿Y por qué me botaron del trabajo? Se pueden desatar en nosotros, en nuestro interior, una cantidad de emociones. Si no sabemos manejarlas, van a distorsionar todo el proceso. Entonces, nuestro único recurso ante esto es dejarnos llevar no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Y por eso usted ve que Romanos 8:28 dice, comienza, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces tú entras en el proceso sabiendo que ese proceso te va a ayudar. Mire, Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer. Él conocía las Escrituras. Él conocía todas las profecías que habían hablado acerca de él. Él sabía, porque estaba profetizado, que una lanza atravesaría su costado. Eso estaba profetizado, amado. Él sabía que iba a ser muerto. Él sabía que los ancianos lo iban a desechar. Él sabía que lo iban a traicionar. Él sabía todo eso. Pero eso no cambió en él, no permitió que sus sentimientos se pusieran por encima del propósito de Dios. Por eso es que cuando usted ve a Jesús en el Getsemaní, dices, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Porque él conocía también la voluntad de Dios y él sabía que ese proceso por el que él estaba pasando era el proceso que iba a permitir salvar a toda la raza humana. Entonces, el saber y el conocer que las pruebas son para bendición. Fíjense ustedes, Romanos 5:3 dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, ve lo que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo alguien se puede gloriar en medio de la prueba? Porque sabe cuál es el fin y el objetivo de la prueba. Es la única forma que usted diga, bueno, estoy pasando por esto, pero el resultado de este va a ser esto. Entonces yo estoy pasando por esto, Señor, ayúdame, pero yo sé que voy a esto. Entonces no me dejo llevar por lo que siento, sino por lo que sé. Por lo que sé. Igual en Santiago 1:2, capítulo 1, verso 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate cuando estés en la prueba, cuando estés siendo probado. ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Aun cuando nuestras emociones nos desgasten en medio del proceso, la perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nosotros nos tiene que mantener a flote. Mire, estamos pasando un proceso duro por Venezuela, pero la perspectiva de nosotros saber que Dios está tratando con este país y que vienen días de bendición y que vienen días donde este dolor se va a olvidar y donde Él va a manifestar su gloria y donde la iglesia va a tomar su lugar que dejó y que tiene que retomar, su lugar en la sociedad de ejemplo, su lugar en la sociedad de entregar, de enseñar y de mantenerse en los valores de Jesús. Cuando todo eso te ayuda a ti a mantenerte en medio de esta prueba. Porque si no, ya todos nos hubiéramos ido del país. El país estuviera solo, porque ya todos hubiésemos salido. Amén. Y no solamente ayuda a los que están adentro, ayuda a los que están afuera. Porque en su corazón está el regresar. Y un día lo van a hacer. Cuando el proceso termine, usted va a ver este país lleno. No solo de los que se fueron, sino de los hijos, de los nietos. Todos van a regresar. ¿Por qué? Porque el fin del proceso es bendición. El fin del proceso es bendición para ti, para mí. Amén. Entonces, entendemos y sabemos y debemos aferrarnos a esto, que lo que sintamos no puede marcar lo que nosotros podamos hacer en el proceso, sino lo que sabemos. Debemos de tomar eso como apoyo, lo que conocemos de Dios. Entonces entendemos que la tribulación produce paciencia, que la paciencia me ayuda a crecer en mi carácter, que la paciencia me forma carácter. Entendemos, como dice Santiago 1:2,
que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que esa paciencia nos hace perfectos y cabales, y dice, sin que nos falte cosa alguna, en el verso 4, sin que nos falte cosa alguna. Entonces todo el proceso va a añadir todo lo que nos hace falta. Todos los procesos de Dios van a añadir a nuestra vida todo lo que nos hace falta. Amén. Número 5, el proceso indica que habrá partes que tienen que ser quitadas y partes que tienen que ser añadidas. Dentro del proceso podamos estar pasando, Dios nos va a mostrar lo que tiene que ser quitado y lo que tiene que ser añadido. Y le voy a pedir que busquen en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Es una parábola de Jesús que tiene algunas verdades, varias verdades que son importantes en medio de los procesos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. 13:6. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El hombre que tenía una higuera en su viña representa a Dios, al Padre. El viñador representa a Jesús y la higuera somos nosotros. Entonces Dios vino a buscar fruto. Dios vino a buscar fruto. Durante 3 años vino a buscar fruto, es decir, durante 3 periodos de cosecha vino a buscar fruto y la higuera no daba fruto. Y entonces Dios dijo: córtala. Pero entonces sale el viñador, que es Jesús, a favor tuyo y a favor mío, y dice: no, Señor, no la cortes todavía. Deja que yo cabe y abone. Espérate. Deja que yo la procese. Deja que yo la procese. Y si después del proceso no da fruto, bueno, pero deja que yo la procese. Y me llama mucho la atención porque utiliza 2 palabras. Escuché a una prédica respecto a esto y tocó mucho mi corazón. Usa 2 palabras aquí: cavar y abonar. Y la palabra cavar significa escarbar para remover y quitar lo que estorba. El viñador dice: deja que yo cabe alrededor de ella. Deja que yo quite todo aquello que le estorba su crecimiento. Deja que yo quite todo aquello que estorba que sea productiva. Deja que yo quite. Fíjense, los procesos van a traer a nuestra vida que se quiten cosas. Y a veces decimos: Señor, no entiendo. ¿Por qué se fue aquello? ¿Y por qué fulanito? Porque te estaba estorbando. Te estaba estorbando. Pero Señor, pero si fueron tantos años, te estaba estorbando. Estás en medio de un proceso y Dios te está acabando. Dios va a desconectarte de personas y cosas y situaciones para que aprendamos a confiar más en Él. Mire, ahorita todo es un enchufe. Sí, todo es un enchufe. Pero Dios está tratando con nosotros para que dependamos de Él y no del enchufe, no de la dádiva, no del regalito, que no es regalo. Es de todos nosotros, pero nos los ponen como un regalo para que dependamos de eso. Pero Dios nos está enseñando. Quien diga que Venezuela y los venezolanos no estamos siendo procesados no conoce de los procesos de Dios. Es más, me atrevo a decir, no conozco toda la historia, pero conozco mucha historia de países que fueron sometidos a guerras, a muchas cosas. Pero me atrevo a decir que el proceso venezolano no se ha dado en ninguna parte. No se ha dado en ningún lugar. Lo que Dios está haciendo con los venezolanos ahorita y lo que Dios quiere sacar de los venezolanos ahorita
va a marcar el futuro de toda esta región en los próximos años, porque los recursos están concentrados en este país. Entonces, hay gente demasiado dependiente, incluso para buscar a Dios. Si no oro con el hermanito tal, no oro. Si no ayuno con el hermanito tal o la hermana tal o fulano de tal, entonces no ayuno. Es que yo no puedo ayunar solo, yo no puedo ayunar sola. Dios va a procesarnos. Y no te extrañes, no te sorprendas cuando la ayuda que tú esperas del hermanito aquel que tú dijiste, no, este hermanito seguro me va a ayudar, y la ayuda no llega. No la agarres con el hermanito, no fue el hermanito, fue Dios. Fue Dios que no lo permitió. Mire, Marta, cuando vio a Jesús, le dijo, si tú hubieses llegado antes, Lázaro no hubiese muerto. Y Jesús se enteró antes de que Lázaro muriera. Y Jesús no fue. Jesús esperó 4 días. 4 días esperó Jesús. Había una secta, los saduceos, que le hacían la contra a los fariseos, pero los dos eran feos. Estos tenían una creencia de que cuando la gente moría, el espíritu de la persona estaba 3 días alrededor. Jesús lo sabía. Y Jesús esperó 4 días para tumbar esos argumentos. Porque Jesús hubiese venido apenas Marta lo llama y resucita a Lázaro, y se hubiese levantado la matriz de opinión de los saduceos, que es que el espíritu salió y después regresó. Pero Jesús esperó 4 días, donde cuando ya no hubiese posibilidad alguna, donde ya estuviese, dice que el olor era terrible, o sea, ya no había forma humana de intervenir allí. Y allí fue cuando Jesús intervino, porque en medio de ese proceso, esos 4 días, yo no quiero imaginarme qué pasaba por la mente de Marta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo le avisé temprano y no vino? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que fulano de tal tiene recursos y no me ayuda? ¿Cómo es posible que el hermano Dios no lo toque? En medio de los procesos tenemos que aprender a recibir directamente de Dios. Y aunque es cierto, escúcheme bien, aunque es cierto, dice la palabra, que en lo que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos lo hagamos. Nosotros no somos juez para decir, no, ese hermano está pasando por este proceso, por esto, entonces yo no lo voy a ayudar porque no voy a interferir en el proceso de Dios. No eres tú, es Dios. No eres tú, es Dios. Tú haces todo lo posible para ayudar, tú haces todo lo posible para apoyar, pero si Dios te tranca, no te lo permite, es Él. Amén. Entonces, no entremos, no vayamos por encima de lo que Dios quiere hacer con alguien. Amén. Una vez Dios me tuvo que decir a mí, saca la mano de allí, deja que yo trate con él. Así me lo dijo. Y yo tuve que sacar mi mano. Señor, en tus manos está. Y tuve que apartarme del proceso, porque entonces yo entraba en el proceso y todo lo que Dios quería obtener de esta persona, aunque no era mi proceso, yo lo sufría. Hasta que yo entendí y dije, Señor, tienes que tratar tú directamente. Y he visto más resultados así que antes. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos en proceso o cuando nuestros hermanos estén en proceso, delante de Dios, nuestra disposición debe ser ayudar. Pero vamos a orar a Dios, vamos a consultar a Dios, amén, para no interferir en el proceso, en medio del proceso que Dios pueda lograr hacer. Jesús no intervino en el proceso que Dios tenía con Marta.
Fíjense que Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta necesitaba los 4 días donde ya la dependencia humana no estuviera, para ella entender y conocer al Dios de los milagros. Y muchas veces esos 4 días a nosotros nos cuestan muchísimo dolor, pero es necesario. Son necesarios, amén. En cada proceso hay una lección que aprender y debemos entender lo que Dios quiere hacer en cada uno de los procesos, tanto con nosotros como con los demás. Entonces, Jesús viene y cava alrededor y quita cosas, quita personas, quita recursos para que aprendamos a depender más de Él. Porque cuando nosotros aprendemos a depender de Él, nos vamos a volver productivos. Nos vamos a convertir en productivos. La higuera no daba fruto. En el momento que se cavó, que se le quitó toda esa cosa que la estorbaba, quién sabe qué tenía allí alrededor, ella se iba a oxigenar. Ella iba a recibir el oxígeno que enviaba Dios allí para que ella pudiera dar fruto. Y la otra cosa es abonar. El viñador dijo: deja que yo cave y abone. El abono es un proceso mediante el cual se coloca lo que hace falta. Lo que hace falta, los nutrientes que hacen falta. El abono es un fertilizante que contiene muchas sustancias que alimentan a la planta, pero es increíble, este abono es sacado del estiércol y de desechos. No huele bien, pero fertiliza y alimenta. No huele bien, el dolor no huele bien. En medio de la prueba, el dolor no huele bien. Te duele, pero eso te alimenta. ¿Y cómo es eso, hermana, que eso me alimenta? La corrección te hace bien. La corrección es un abono. La exhortación es un abono. Y a veces decimos: Dios mío, pero es que este hermanito la tiene agarrada conmigo. Te están abonando. Te están abonando. Pero es que el líder, ¿por qué te están abonando? Te están abonando para que puedas llevar fruto. Recibe la corrección, recibe la exhortación. No, pero es que tiene que venir No, recíbela y ya. Recíbela y punto. Y utiliza esos nutrientes que te da. Aunque duela, aunque no huela bien, utiliza los nutrientes. Amén. Todo eso produce dolor, pero no hay otra manera. Usted sabe que cuando nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, nuestra carne está sometida a cosas de la carne, a acciones, a cosas que la carne pide. Y nuestra alma está sometida a emociones y pensamientos que muchas veces no vienen de Dios. Entonces, la única manera de que el alma se quiebre, de que el alma se rompa, para que se separe de la carne, se pueda pegar al espíritu, es a través del quebrantamiento. Y el quebrantamiento es dolor. Ese es el 6º punto. El proceso trae quebrantamiento. Todo proceso trae quebrantamiento. Te tienes que quebrar. El vaso de alabastro fue quebrado para que el perfume pudiera salir. Y dice que el perfume inundó y llenó a todos los que estaban en la casa. Pero si no hubiese sido roto, quebrado ese vaso de alabastro, ese perfume no sale. Así somos nosotros. Somos un envase de barro que tiene que ser roto, quebrado, partido a través del dolor, la prueba y el proceso para que pueda salir el perfume. Amén. El quebrantamiento trae expansión, que trae crecimiento. No hay otra forma para crecer. No hay otra forma para expandirnos que no sea a través del quebrantamiento. Cuando usted era adolescente, y los que son adolescentes, cuando usted está creciendo, los huesos duelen, ¿verdad? Porque usted está creciendo. Hay un proceso de crecimiento que trae dolor. Y lo sufrimos y sabemos, y vamos al médico. A mí me llevaron al médico varias veces. Y el médico decía: está creciendo. No se preocupe, que es que está creciendo. Y eso duele. Entonces, el saber el para qué
nos ayuda en medio del proceso. Tú aguantabas tu dolor de hueso porque tú sabías que estabas creciendo. Asimismo es dentro de los procesos. Nos sometemos al proceso de Dios porque sabemos que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Amén. El proceso trae quebrantamiento. Le voy a pedir que busque Lucas 5. Lucas 5, verso 36. Otra parábola de Jesús. Jesús siempre quiso enseñar a través de las parábolas, a través de cosas de la vida cotidiana. Quiso enseñar verdades espirituales para que las pudiéramos entender. Y Él utiliza aquí otra parábola. Lucas 5, verso 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. No es tanto, es importante que el vino no se derrame, pero es muy importante que los odres no se pierdan. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Los odres eran bolsas de cuero. Cuando mataban a los animales para comerlos, el cuero no se desechaba, sino que se apartaba, se limpiaba, y a través de un proceso que se llama curtimiento, trataban el cuero de tal forma que hacían como bolsas con ese cuero. Esos son los odres, quedaban selladas, y cuando echaban el vino nuevo en esos odres, el vino nuevo tiende a fermentar, para añejarse, tiende a fermentar. Y esos odres, la fermentación produce gases y una cantidad de cosas que los odres tenían que ensancharse. Solamente un odre nuevo podía hacer eso, porque el odre viejo ya estaba reseco. Y si tú echabas vino nuevo que se iba a fermentar en el odre viejo, y el vino se expandía por la fermentación, iba a quebrar el odre, lo iba a romper y se iba a perder tanto el vino como el odre. El vino nuevo representa la revelación de Dios, representa lo nuevo que Dios quiere hacer contigo, representa lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida, representa lo nuevo que Dios quiere enseñarte, representa el proceso de Dios, de Él en ti. Eso representa el vino nuevo, pero necesitamos ser odres nuevos. Necesitamos ser transformados, quebrados, como la vasija. Dice que el alfarero hacía la vasija y como no le gustaba cómo había quedado, la quebraba y hacía otra. Entonces, ese es el proceso del quebrantamiento del alma. Nuestra alma es quebrantada a través del dolor. Nuestra alma es quebrantada, es rota. Nuestro odre es roto para que se pueda formar un odre nuevo para poder recibir lo nuevo. Para poder recibir lo nuevo que Dios está trayendo. Dios nunca se queda estático, mi hermano. Usted no puede vivir con la misma unción que vivía hace 10 años o que vivía hace 3 meses. No puede, es imposible. Todos los días hay algo nuevo de Dios. Y cuando eso nuevo de Dios viene, nosotros tenemos que ser renovados constantemente. Y si llega un momento en nuestra vida donde nosotros nos estancamos ese proceso de renovación y nos amañamos a lo viejo y decimos, no, yo lo hago así porque es que yo lo aprendí a hacer así, es que a mí me gusta así, no, es que no debe ser de esta forma, es que yo lo quiero hacer así, y tú te quedas en eso viejo, te vas a romper. No vas a poder recibir lo nuevo. Porque necesita ser quebrantado, necesita ser quebrado, necesita ser transformado en un odre nuevo para poder recibir lo nuevo de Dios. Nuestra alma siempre se apega a las cosas viejas, siempre. Esta iglesia pasó por un proceso muy fuerte hace unos años, muy fuerte, que muchos pensaron que no íbamos a salir de allí. Y hoy estamos aquí. Cuando la mujer de Dios de esta casa, Dios en su soberanía, se la llevó a su presencia. Fue un proceso muy fuerte, pero venía un vino nuevo y hubo que transicionar. Tuvimos que transicionar. Los que no transicionaron, usted no los ve aquí. No recibieron lo nuevo. No recibieron lo nuevo. Y los odres, ¿me está entendiendo? Para recibir lo nuevo de Dios, tenemos que ser odres nuevos. Nuestro envase tiene que mantenerse constantemente siendo renovado. ¿Y cómo se logra? A través de los procesos.
a través de los procesos. Por eso en Isaías 54, el Señor le decía: ensancha tu tienda, no seas escasa, ensánchate, ensancha tu corazón. Nuestro corazón es un odre que tiene que ser ensanchado, para poder recibir. ¿Y cómo se ensancha el corazón? A través del perdón, a través de la adoración. Amén. Dios hace su parte, tú y yo tenemos que hacer la nuestra. Dios trae el vino nuevo, tú tienes que romper el odre viejo, convertirte en un odre nuevo. Eso te corresponde a ti, me corresponde a mí. Amén. Número 7, durante el proceso ocurren cambios que alteran tu naturaleza, mas no tu diseño. Durante el proceso al cual somos sometidos para que nos parezcamos más a Jesús, ocurren cambios que van a alterar nuestra naturaleza, mas no nuestro diseño. El proceso por el cual Dios logra sacar de ti lo mejor es de acuerdo al diseño para el cual tú y yo fuimos creados. Tu prueba de hoy va a ser tu testimonio de mañana. Lo que estás pasando hoy, lo que no entiendes hoy, después que tú pases el proceso, va a ser tu testimonio y va a ser lo que va a ser lo que va a alimentar tu espíritu y va a ser lo que Dios va a usar a través de tu boca para Dios levantar a otros. Amén. La mariposa pasa por un proceso de transformación. ¿Y qué es una mariposa? La mariposa es un gusano que creyó que podía volar. La mariposa es un gusano que creyó que podía volar, que se cansó de arrastrarse y dijo: yo puedo volar, yo fui diseñado para volar, pero no tengo alas, me arrastro por el piso. Y el gusano decide entrar en un proceso y se encierra en una crisálida solo con Dios. Se encierra allí, comienza un proceso que son 2-3 meses que dura ese proceso. Pero cuando se rompe esa crisálida, lo que salió no se parece a lo que entró. Porque cuando tú sales del proceso, tú no te pareces a lo que eras cuando entraste en el proceso. Cuando tú sales de la crisis y la atraviesas como tienes que atravesarla, tú no sales, no te pareces a lo que eras cuando entraste. Tú sales más robusto, tú sales confiando en Dios, tú sales creyendo en Dios, tú sales sabiendo que Dios te hizo algo mejor, sabiendo que Dios te llenó de Él, sabiendo que Dios cambió algo en tu interior, que ahora eres diferente y que ahora tú puedes ayudar a otros. Una vez alguien le preguntó a alguien: si tú tuvieras la oportunidad de cambiar, si tú pudieras retroceder en tu vida y cambiar algo en tu vida para que no fuera igual, ¿qué cambiarías? Y la persona lo pensó por un momento y le dijo: nada, porque todo lo que he pasado, todas las pruebas que he pasado, todos los procesos que he pasado, hacen que soy yo. Entonces no desechemos nada, mi amado. No despreciemos nada, porque Dios todo lo usa para nuestro bien, para nuestro provecho. Seamos como la mariposa, entendidos de nuestro diseño, entendidos para qué fuimos creados. Fuimos creados para cosas grandes, fuimos creados para hacer bendición. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y serás bendición. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Si usted lee más adelante, un capítulo más adelante, dice que Abraham salió de la tierra, como Dios le había dicho, confiando en esa promesa: voy a hacer bendición, va a ser una nación grande de mí. Y dice el capítulo 12 de Génesis que llegó a una tierra donde había hambre y donde la situación estaba, pero ya va. Dios me dijo que saliera y que iba a bendecirme. Y ahora estoy yo aquí. Yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y ahora yo estoy aquí en una tierra donde hay hambre. Porque la mayor prueba que pasamos es cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos y no vemos el resultado que Dios dijo que íbamos a ver. Y ese es otro proceso.
Tenemos que aprender a confiar en Dios. Si Él lo dijo, Él lo hará. No es en mi tiempo, es en su tiempo. Si Él lo dijo, Él lo hará. Después, si seguimos leyendo Génesis, vemos cómo Abraham fue prosperado y engrandecido inmensamente. Amén. Entonces, entra en lo nuevo, entra nuevo a lo nuevo de Dios. Entra con un odre nuevo para recibir lo nuevo de Dios a través del proceso. Amén. A Saulo le pasó y se convirtió en Pablo. A Simón le pasó y se convirtió en Pedro. Esto no. Hay un verso en la Biblia que dice: no te extrañes del fuego de prueba que viene a ti. Si alrededor del mundo todos están sometidos a prueba. Está como Elías cuando llegó a aquella montaña, escondiéndose, huyendo de Jezabel, y se escondió en aquella cueva. Y él juraba que era el único profeta que quedaba vivo. Y resulta que el Señor le dice: espera. Hay 7,000 más que no han doblado su rodilla. Todos, mis amados, estamos sometidos a pruebas. Alrededor del mundo, todos nuestros hermanos en Cristo están sometidos a pruebas y a procesos. Entonces, cuando viene la prueba y el proceso, no podemos lloriquear. No podemos decir: ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? La pregunta es: ¿para qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Porque cuando yo entiendo el para qué, yo puedo fortalecerme en medio de la prueba y atravesarla. Amén. Los momentos difíciles, nosotros no atravesamos momentos difíciles. Los momentos difíciles nos atraviesan a nosotros, atraviesan nuestra alma, nos ensanchan, nos hacen más creyentes, nos hacen más fuertes. Amén. Si tú estás pasando, yo no sé por lo que tú puedas estar pasando hoy, pero de seguro estás pasando por un proceso, porque todos pasamos por proceso. Pues en medio de ese proceso, alaba a Dios, gózate en medio del proceso. Y si no entiendes algo, haz como Job. No murmures contra Dios. No regañes a Dios. ¿Sabe que a veces regañamos a Dios? Bueno, Dios, ¿y cómo a ti se te ocurre pasarme por esto? Dios sabe el final de las cosas. Tú no lo sabes. Tú y yo no lo sabemos. Dios es eterno. Dios mira el cuadro completo. La línea de la eternidad completa la ve Dios. Nosotros estamos aquí en este punto. Hoy en este lugar, aquí en Puerto Ordaz, estamos aquí. Esto es lo que vemos. Pero Dios está viendo dentro de unos años. Dios está viendo todo, porque Dios es eterno. Y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos en el proceso. Que a veces no lo entendemos, pero Dios sabe que es así. Amén. Número 8, todo proceso que venga a tu vida es necesario. Todo proceso es necesario. Todo. Lucas 9:22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Se da cuenta que Jesús sabía todo lo que le venía? Jesús conocía todo lo que le venía, pero sabía que venía de la mano de Dios y que era necesario. Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Si realmente queremos ser usados por Dios, si realmente queremos que Dios saque de nosotros ese diamante que está dentro, si queremos que Dios lo saque y que Él nos lleve a hacer lo que Él diseñó que nosotros hiciéramos, tenemos que estar dispuestos a ser cambiados a través de los procesos. Tenemos que estar dispuestos. No importa lo que mi carne desee, es necesario. Es necesario. Así no entendamos, es necesario. Pero en medio del proceso, Dios te dice: yo te cuido, yo te sustento, yo te llevo de mi mano, yo te respaldo, yo te doy la fuerza. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vas a ser zarandeado, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Zarandear significa procesarte, o sea, para probarte. Pedro, vas a ser probado, Pedro, pero yo rogaré. Dios nunca nos va a dejar solos en medio del proceso, amado. Yo sé que es difícil cuando uno está pasando una crisis fuerte y hay momentos en que uno se siente solo y que uno dice: Dios mío, pero todos me han dejado. Jesús estaba en la cruz y allí en la cruz, clavado en esa cruz, llevando el dolor no solamente físico, sino el dolor moral de la carga del pecado. Él mismo miró cómo uno a uno se fueron yendo. Solo quedó Juan y su madre allí.
María. Pero él vio cómo todos los demás se fueron. Y eso duele, ¿sabe? Eso duele, pero es necesario. Es necesario para que aprendamos a depender solo de Él. Dice que Jesús fue desechado por los ancianos. Se supone que los ancianos conocían las escrituras y las profecías. Se supone que los fariseos y los ancianos, al verlo y ver la vida de este hombre, tenían que haber dicho: wow, el Mesías llegó el tiempo. No, fue desechado por ellos, por los líderes religiosos de esa época. No discernieron el tiempo, no vieron el tiempo. ¿Ok? Y sin embargo, esto no detuvo a Jesús. Y lo que lo mantuvo pegado en esa cruz fue el amor que nos tiene, el amor que nos tuvo y que nos tiene. Porque Él sabía por qué estaba en la cruz. Él sabía por qué estaba en la cruz. Él sabía por qué Él iba a la cruz. Para redimir a la raza humana. Sin ese sacrificio, usted y yo no estuviésemos aquí. Sin ese sacrificio en la cruz de Cristo, usted y yo no hubiésemos llegado a donde estamos. Y con fallas y con errores. Porque sí, somos seres humanos y fallamos y tenemos errores. Pero Dios nos procesa a través de las crisis, a través de los problemas, a través de las pruebas. Dios nos procesa y nos cambia. Amén. Es necesario. Número 9. En medio del proceso no busques atajos. En medio del proceso no busques que la cosa se te haga más fácil. Ese fue el problema de Sara cuando le dijo a Abraham: bueno, pero llégate a mi esclava y ten un hijo con ella, ya que yo no te lo puedo dar. Y ya Dios le había dado la promesa. Ya Dios le había dado la promesa del hijo. Pero era más fácil: bueno, si el asunto es un hijo, no hay problema, lo hacemos de tal manera. Y hasta el sol de hoy, mis amados, estamos sufriendo la consecuencia de eso. Porque de Ismael vienen todos los pueblos árabes que han guerreado con Israel desde siempre. Hasta el sol de hoy. Todo ese conflicto del Medio Oriente es por eso. Por una mala decisión y por querer buscar atajos. Dios te dijo que te iba a dar un hijo, espéralo. Pero yo busco a ver de qué manera yo puedo ayudar a Dios. Dios te dijo que te iba a bendecir. Dios te dijo que te iba a prosperar. No, pero es que me ofrecieron un negocio, tú sabes que es facilito. Porque entonces yo compro esto, le subo aquí, le pongo, me meto aquí y la prosperidad me llega en 3 días. Pero es que Dios te dijo que te iba a prosperar. Dios no te dijo que te metieras en eso. Pasa por el proceso. Desde que Dios te dice que te va a prosperar hasta que esa prosperidad se manifiesta, hay un proceso en tu vida donde tienes que aprender a depender de Dios, donde tienes que aprender a dar, donde tienes que aprender a tomar decisiones correctas en cuanto a los negocios, en cuanto a las empresas, en cuanto a lo que te vas a desarrollar. Ese proceso no te lo puedes saltar. Porque en medio de ese proceso Dios te está formando y Dios te está enseñando. Entonces no busquemos atajos. Cuando Jesús estaba allí colgado en la cruz, dice la palabra, fíjese usted, Mateo 26:50. Mateo 26:50. Ya Jesús le había dicho a Pedro que iba a ser zarandeado, que iba a ser probado y que lo iba a negar 3 veces. Ya Jesús se lo había dicho en un capítulo anterior, unos versos anteriores. Y en Mateo 26:50 dice: y Jesús le dijo, cuando Judas venía ya para entregarlo, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, en otro de los evangelios dice que era Pedro, dice: extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. O sea, los que creen que las soluciones humanas van a traerte la bendición, se van a quedar esperando soluciones humanas, porque nunca te va a venir la bendición por soluciones humanas. Ya Pedro había escuchado, ya Jesús le había dicho: me vas a negar 3 veces. ¿Qué hizo Pedro cuando vino el otro a entregarlo? Sacó la espada. No, Señor, yo estoy contigo hasta la muerte. Igual le cortó la oreja al hombre. Usted sabe que otro de los crucificados iba a ser Pedro, ¿no? Si Jesús no agarra y le pega la oreja al siervo del sumo sacerdote, seguro que a Pedro lo crucificaban también, porque él intentó hacerlo humanamente
¿Y qué le dice Jesús? ¿Acaso, verso 53, acaso piensas, Pedrito, por favor, acaso piensas que yo ahora no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, por favor, ¿tú crees? Mire, alguien sacó esta cuenta y a mí me sorprendió, porque cada legión eran 6.000 ángeles, 12 legiones son 72.000 ángeles. Son 72.000 ángeles. Y si usted lee en Isaías 37:36, dice que un solo ángel mató a 185.000. Si usted saca la cuenta, 72.000 ángeles arrasan toda la gente que está en la tierra. ¿Usted cree que Dios no puede enviar a sus ángeles y quitar lo que usted y yo queremos que quiten aquí? ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Dios lo puede hacer, pero hay un proceso que no nos lo vamos a saltar. Tenemos que perseverar en medio del proceso. Entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo tú crees que con una espada y cortando una oreja tú vas a tronchar el proceso que Dios tiene conmigo? Dile a tu hermano: Pedro, guarda la espada. Guarda la espada. No es con soluciones y fórmulas humanas, es con lo que Dios quiere hacer. Pedro pensó que él podía evitarle a Jesús el proceso. No es en las fuerzas humanas. No busques atajos. No busquemos atajos. Jovencitos que están aquí, Dios te tiene tu pareja. Dios te tiene un hombre y una mujer de Dios. Pero es que no puedo esperar. Buscando atajos. Entonces se dañan la vida. Aún en medio de ese proceso, por malas decisiones, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Pero hay procesos que no deberíamos de pasar, que los pasamos por nosotros. Hay procesos que Dios permite que pasemos porque son pruebas. Y hay procesos que Dios permite que pasemos porque nos quiere demostrar cómo nos va a defender frente a los ataques de Satanás. Pero hay otros que no deberíamos pasar, pero bueno, tenemos que pasarlos para aprender, pero aún en medio de eso Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces, en medio de esa situación, en vez de usar las fórmulas humanas, vamos a usar, es que Jesús lo enseñó. Pedro, ¿acaso no piensas que ahora mismo yo puedo orar a mi Padre? Eso sí lo podemos usar. Ese es el mayor recurso dentro del conflicto, dentro de la prueba y de la crisis. Orar, pedirle a Dios, comunicarme con mi Padre, encontrarme con mi Padre en medio del proceso y decirle: Señor, no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo por qué, Señor. Y ahí en esa oración, en esa intimidad con Dios, ahí en ese encuentro con Dios, donde solamente estás tú y Él, donde los encuentros con Dios son tan fructíferos. Cuando tenemos esa intimidad con Dios, eso es tan fructífero, porque es que allí en esa intimidad tú no le puedes venir a Dios con cuentos. Estás tú y Él. Tú no le puedes venir: no, Señor, que tú sabes que no, porque es que Dios conoce el corazón y conoce todo. Entonces, en esos momentos de intimidad, tú tienes que aprovechar para quebrarte. Señor, no te voy a caer a coba, Señor, en serio. Tú conoces todo, Dios. Tú sabes cómo me siento. Tú sabes cómo estoy en este momento, Señor. Ayúdame, muéstrate, revélate, Señor. Y allí vamos a ver cómo Dios nos muestra cómo pasar a través del proceso. Amén. Y Jesús tuvo que decirle a Pedro: Pedrito, por favor, yo tengo una comunicación directa con mi Padre. Yo hablo con Él y Él sabe lo que yo necesito. Eso es espada. Por favor, guárdala. Porque si dependes de las soluciones humanas, nunca vas a recibir la solución de Dios.
siempre te vas a acostumbrar a buscar las soluciones humanas. Amén. Dios siempre va a responder a su tiempo y a su manera. Siempre. Jesús nunca se manejó con atajos. Cuando Él estaba en la cruz, ya allí en la cruz, sufriendo el dolor allí por todo el maltrato físico que le estaban haciendo, dice en Mateo 27:34, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esta mezcla que le dieron a Él era vino con mirra, y eso tenía un poder anestésico. Quisieron dárselo para anestesiarlo, para que no sufriera el dolor, y dice que Jesús lo rechazó. Jesús, yo me imagino que Jesús dijo, yo tengo que pasar el proceso completo. Si yo voy a pagar por todo el pecado de la humanidad, yo tengo que pagar completo. Yo no puedo buscar atajos. Yo no puedo buscar lo que es mejor para mí, aunque eso signifique que entonces el proceso no se cumpla completo en mí. No, Jesús estuvo dispuesto a sufrir todo el dolor, a sufrir todo el agravio, a sufrir lo que más temía Jesús. Lo que más temía Jesús era apartarse de su Padre. Incluso eso lo sufrió en la cruz del Calvario. Cuando todo el pecado de la humanidad, antigua, presente y futura, fue cargado en Él, dice que el Padre por un momento lo dejó, porque el Padre no tiene comunión con el pecado. Ese fue el peor momento de la vida terrenal de Jesús, cuando su Padre lo dejó, y era necesario, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El precio había que pagarlo completo, y Jesús estuvo dispuesto a pagarlo completo. No se dejó anestesiar. No te dejes anestesiar por Satanás en medio del proceso, buscando cosas para que se te haga más fácil. Pasa tu proceso completo y vas a recibir la bendición completa. Amén. Vas a recibir la bendición completa. Número 10. Sumamente importante este principio, y por eso lo dejé de último, amado. Número 10. La gloria de Dios se revela en ti cuando, después de haber pasado el proceso, puedes permanecer adorando a Dios. Después de haber pasado el momento difícil, puedes permanecer adorando a Dios. Y hay dos cosas importantes durante el proceso que te mantienen a ti adorando a Dios. Número 1, no quejarte, no murmurar. Y número 2, perdonar. Mira, todos los que pasaron por proceso pasaron estas dos cosas. Job, en medio de aquel proceso, que no entendía, porque dice que no había hombre justo como Job en toda la tierra, y en un solo día le quitan los hijos, le quitan los bienes, le quitan los animales, le quitan la empresa, le quitan todo en un solo día. No le quitaron a la mujer porque era un proceso de Dios. La mujer le tenía que decir todo lo que le dijo. Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer, porque Dios no está contigo. Pero era necesario que él fuera sometido a esa prueba para ver qué había dentro, porque Satanás quería que Job cayera. Satanás quería que Job pecara contra Dios. Pero en medio del proceso, Job se mantuvo sin murmurar contra Dios. Incluso los amigos de Job, que lo fueron a visitar y le quisieron hacer ver que él estaba pasando por ese proceso porque él estaba en pecado, porque él había pecado, porque él había hecho esto, había hecho aquello, y que Dios le había mandado ese castigo. Quisieron tergiversar todo el proceso que Dios tenía con él. Incluso, a pesar de esa influencia, Job no cayó. Y dice, usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta al final de la historia, dice que después estos se enfermaron y Job tuvo que orar por ellos para que fueran sanados. Es decir, en medio de ese proceso, Job no albergó amargura contra sus amigos, sino que perdonó al punto que pudo orar por ellos para que Dios les sanara. Usted quiere probarse a sí mismo que usted no tiene una raíz de amargura contra su hermano. Pruébelo en oración.
Si usted puede hacer una oración sincera por su hermano, para que su hermano pueda crecer, avanzar, ser prosperado, ser multiplicado, usted no tiene raíz de amargura contra su hermano. Lo mejor que usted puede hacer cuando usted es atacado, sí, mi amado, porque lamentablemente somos atacados a veces por los de adentro, porque forma parte del proceso. David decía, y no me atacó un extraño, sino tú, amigo mío, dice, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos en la casa de Dios. Está hablando de un hermano, de un amigo, de un hermano. Fue el que lo traicionó. Pero esos procesos son necesarios. Si Jesús pasó por eso, ¿usted cree que usted y yo no vamos a pasar por eso? Y Job pudo perdonar. Mire, José fue vendido por los hermanos porque le tenían envidia. Fue vendido por sus hermanos de una manera terrible, que casi lo matan. Pero el proceso de Dios tenía un diseño con José. Dios tenía a José como un gobernante, como un hombre que iba a preservar al pueblo de Israel en medio de la crisis. Y usted dirá, bueno, pero entonces Dios tiene que usar a nuestro hermano. No, Dios no usa, la gente se deja usar. La gente se deja usar por Satanás. Dios usa el proceso. Dios usa el proceso. Y dice que José fue llevado a Egipto, vendido como esclavo. Allá estuvo en la cárcel, allá pasó 1000 cosas. Pero usted analiza la vida de José y usted se da cuenta que cada cosa tuvo la mano de Dios. Fue Dios moviendo sus piezas hasta que José llegó al palacio de Faraón. Y Dios lo colocó como segundo allí. Y Dios pudo utilizar a José para cuando llegó el hambre en la tierra, el pueblo que Dios había formado, las 12 tribus de Israel que se estaban formando, no pereciera, sino que se mantuviera en el tiempo, porque a través de ese pueblo era el linaje que Dios había escogido para que viniera el Mesías. Y ese pueblo tenía que sobrevivir esa hambruna. Pues Dios confabuló todo para que esta gente pudiera sobrevivir. Cuando fueron a Egipto a buscar comida, ¿quién era el papá de los helados ahí? José. El que ellos habían vendido y habían entregado y habían envidiado y habían dicho de todo, era José. Pero José pasó por un proceso duro, porque si José no hubiese perdonado a sus hermanos, no les hubiese vendido comida y hubiese dejado que ese pueblo pereciera. Pero José perdonó, su corazón se ensanchó. Dios quería hacer algo nuevo con José, y José dejó que su odre fuera nuevo. Se ensanchó su corazón en perdón, pudo perdonar a sus hermanos, y entonces pudo Dios resguardar al pueblo de Israel. Y no murmuró José contra Dios, no murmuró José contra sus hermanos. Y vemos también a Jesús en la cruz muriendo. Sus agresores, los que lo habían clavado, los que le habían dado los látigos, los que le habían puesto la corona de espinas. Jesús puede decir en aquel momento: Señor, perdónalo, porque no saben lo que están haciendo. Ellos no entienden, Señor, lo que están haciendo. Perdónalos. Entonces, amado hermano, en tu proceso, mira, tu hermano no es tu enemigo. Mi hermano no es mi enemigo. No, pero es que habla mal de mí. Sí, pero no es tu enemigo. No, pero es que me envidia. Pero es que no es tu enemigo. No sabe lo que está haciendo. No es tu enemigo. Pero es que él malinterpretó y entonces me acusa. No es tu enemigo. No es tu enemigo. Tu hermano no es tu enemigo. Aquí somos una familia de Dios, amén. Todos somos hermanos. Y yo no puedo ver a mi hermano como mi enemigo, aunque existan diferencias, aunque existan malos entendidos, aunque él piense algo de mí que no es. Pero no es mi enemigo, es mi hermano. Es mi hermano, es mi familia, amén. Y yo debo resguardar mi corazón, porque necesito un corazón ensanchado para poder recibir lo nuevo de Dios, amén. Eso es un proceso por el cual pasamos también, muy doloroso a veces, pero necesario, porque tenemos que ensanchar nuestro corazón para poder amar a todos. Cuando Jesús le dijo a la gente, le dijo: mira, antes te fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo te digo que ames a tu enemigo. Eso era un vino nuevo, amado. Eso era una revelación nueva. Y si esos odres no se convertían en odres nuevos, no lo podían recibir. Los fariseos no lo recibieron.
Los discípulos tuvieron que pasar por un proceso para entender. Ve tú cuando Pedro va y le dice: Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Porque se ve que Pedrito era... Entonces él estaba buscando una fórmula mágica donde Jesús le dijera: bueno, Pedrito, ve, perdónalo tantas veces. Y entonces Pedrito iba a contar: 3, 4, ya, llegué ya está, hasta ahí. Eso era lo que Pedro le dijeran, quería que le dijeran un método. Pero Jesús fue más allá y le dijo: hijo, ve 70 veces 7, la misma ofensa. La misma ofensa. El original, el texto, se refiere a la misma ofensa. ¿Quién puede perdonar 144 veces la misma ofensa? O sea, Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro: mira, olvídate de eso, perdona y punto. Perdona y ya. No estés contando, solo perdona y ya. Amén. Tenemos que ensancharnos, mis amados, en medio del proceso. Mujer, si tú has sido traicionada por tu esposo, hombre, si has sido menospreciado por tu esposa, usted aguante ahí. Usted resista ahí el proceso. Resista, amando, perdonando. Dios está tratando contigo, pero también va a tratar con ese hombre y va a tratar con esa mujer. Dios lo va a hacer, porque a Dios no se le escapa nada. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Y tú vas, luego, eso va a ser como aguas que pasaron. Y tú vas a decir, te vas a reír de eso. Y Dios va a fortalecer esa unión. Y Dios va a usarles poderosamente. Yo sé que hay matrimonios que han sido atacados de muerte, ¿oyó? No es cualquier cosa, atacados de muerte. Pero han vencido. Los que no han vencido, bueno, Dios sabe todas las cosas. Pero aquí hay gente que ha vencido. Ha vencido y hoy está viendo la gloria de Dios. Amén. Así que perdonemos en medio del proceso, sigamos adelante. Ensanchemos nuestro corazón, llenémonos del amor de Dios y recibamos lo que Dios quiere hacer con cada uno a través de las crisis y a través de todo aquello que viene en nuestra vida que a veces no entendemos. Y cierro con 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre da gracias en medio de los procesos. Señor, gracias por los procesos que viví en el 2018. Gracias, Señor, porque no fue fácil. Fue duro, pero a través de ellos tú me mantuviste. A través de ellos tú me hiciste crecer. A través de ellos tú me diste la victoria. Pero también te doy gracias, Señor, por los procesos que vienen en el 2019. Porque sé que me vas a sacar en victoria. Sé que vas a sacar cosas nuevas de mí. Sé que vas a sacar bendición para otros. Sé que tú vas a bendecir a otros a través de mi vida. Entonces gloríese, mi hermano amado, en los procesos y en las crisis. No se detenga, no se enfoque en el proceso. Enfóquese en lo que el proceso va a conseguir a través de usted, amén. Lo que Dios va a formar a través de ese proceso. Y entonces se le va a hacer corto, amén. Se le va a hacer corto. El pueblo de Israel estaba destinado a pasar el desierto, el proceso, en 40 días. Pero por testarudo, porque la murmuración fue terrible, pasaron 40 años. Y todavía a los 40 años está el mar y tienen la tierra prometida enfrente. Y todavía dijeron, los viejos dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí. No querían pasar. Nosotros nos quedamos aquí, aquí tenemos nuestro ganado, tenemos nuestras tiendas, tenemos todo. Quienes brincaron y pasaron corriendo fueron los jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitamos lo nuevo de Dios. Necesitamos lo nuevo de Dios. No nos podemos quedar en lo viejo. Tenemos que transicionar. Yo siempre me pregunté y dije, ¿por qué Jesús no fue pastor de ovejas? Siempre me lo pregunté. Porque David fue pastor de ovejas, Moisés fue pastor de ovejas. La mayoría de esos líderes fueron pastores de ovejas. Moisés y David iban a gobernar, iban a pastorear naciones. Pero Jesús fue un carpintero, un transformador. Jesús tomaba una materia prima y la transformaba en algo productivo. Y eso es lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Amén. Ponte sobre tus pies, iglesia amada. Yo quiero que tú levantes la mano allí donde estás y tú puedas darle gracias a Dios por los procesos por los cuales pasaste este año.
Dale gracias a Dios con un corazón realmente agradecido y dile a Dios lo que Job dijo: Señor, de oídas te había oído, Señor. Señor, no entendía muchas cosas cuando pasé por el proceso, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Ahora entiendo, Dios mío, lo que tú quieres, Señor, conmigo. Ahora te conozco y sé que tú no me dejas solo. Ahora te conozco, Señor, y sé que tú no me vas a abandonar. Oh, Señor, gracias por estos procesos. Gracias, Dios mío, porque tú buscas sacar de mí lo mejor. Tú buscas, Señor, cuando tú vienes a buscar fruto en mí, tú vienes a buscar el fruto que tú sembraste.